Pásame la siguiente, por favor, Andrés. Este, que en una sola diapositiva podamos poner todo lo que sería nuestro tema a dar y de ahí irlo desglosando. Entonces, mm, como que no es, creo que no es lo que es. Ajá. A ver, pasa la siguiente, o no sé, como que no es lo que es. Ahora sí que no es lo que es. Entonces, bueno, me voy a ir adelantando. De primera instancia tenemos al examen general de orina. Es un estudio súper básico, tanto como para un check-up, como para estudios básicos de la función renal. El examen general de orina, sobre todo antes que otra cosa, es súper importante cómo tomamos la muestra. Ujú. Pareciera que no, pero a veces en el mismo primer nivel resulta que no les explican cómo tomar la muestra de examen de orina, porque ahí podemos encontrar datos, incluso de presencia de proteínas, de hematuria, de algunos cristales de calcio, de ácido úrico, procesos infecciosos con nitritos positivos, este, falta de acidificación, falta de concentración. Entonces podemos ver toda una serie de funciones o de procesos inflamatorios infecciosos en el examen general de orina, incluso en los check-up ni se solicita. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se toma la muestra de examen general de orina? No, nadie. Bueno, Yo, doctora, a ver, dime tu nombre, doctor, por favor. soy Humberto Telles. A ver, Humberto, Eh, explícanos, por favor. Vamos a solicitarle al paciente que nos dé la muestra de la primera orina de la mañana, o al menos habiendo pasado 4 horas desde la última micción. Se pide un frasco nuevo, no necesario, no, un frasco nuevo, estéril. Vamos a solicitar que nos dé la muestra del chorro medio de la orina, previo aseo de la región genital. em, y creo que eso es lo que yo tengo que decir, ¿no? Prácticamente. Ajá. Lo básico, ¿no? Pues lo ideal que sí sea la primera orina de la mañana, porque ahí vamos a ver la función de concentración. Si recordamos, en la primera orina, la mayoría de todos nosotros, pues no nos levantamos al baño en la noche, ¿no? Quitando toda patología. Entonces, y generalmente a veces tenemos ingesta de líquidos en la noche antes de dormirnos o como 1 hora, 2 horas antes de dormir y prácticamente al acostarnos ya no nos volvemos a levantar. Entonces, en ese momento estamos haciendo como tal una deprivación de agua. Por eso es que es importante que sea la primera de, este, ay, no sé quién me está escribiendo, este, es donde vamos a ver la función de concentración. Por eso lo ideal es que sí sea la primera orina de la mañana, acabados de levantar. Y efectivamente tiene que ser de chorro medio. Uh-huh. Pero lo ideal, como dijiste, es un aseo previo de los genitales. Lo ideal es no hacerlo, sugerirle al paciente que no sea ni con gasita, ni con toallita, ni con algodón, ¿no? O que nada más se limpia y ya, porque generalmente esas son acciones que contaminan la muestra. Hay que hacer un buen aseo genital, lo ideal siempre yo les recomiendo a los pacientes, se mete a la regadera, se lava perfecto con pura la yema de los dedos y bastante jabón, se lava bien los genitales, en el caso de las mujeres, bien el área genital externa, labios mayores, labios menores, se enjuaga perfectamente, en el caso de los varones, se baja perfectamente el prepucio, lava bien la cabeza del pene con agua y con jabón, lo enjuagan perfectamente y ahí mismo en la regadera cierra la regadera y ahí mismo empieza a orinar. Entonces, generalmente cuando iniciamos a orinar, el chorro de la orina lleva una fuerza. Entonces le digo, cuando va disminuyendo esta fuerza del chorro de la orina, entonces primero, generalmente pedimos examen de orina y cultivo de orina. Los dos o uno de los dos, pues entonces mientras está el chorro fluyendo, mete el frasco y saca el frasco. Ajá. Es lo que más, sería lo más estéril, entre comillas, porque estéril sería con una función suprapúbica, pero general, no vamos a hacerle a todos los pacientes esto.
Esa es, Andrea. Entonces, así debe ser siempre, porque la mayoría de las veces los pacientes no se hacen aseo o se hacen con una gasita. Entonces lastiman el tejido porque es una mucosa. Y ya sale con hematuria o ya sale contaminado, ¿no? Entonces, ese es súper importante, que sea de chorro medio con un aseo previo de genitales, con agua y con jabón, sin que se interrumpa el chorro y sin que anden mezclando, porque les piden urocultivo y examen general de orina, y dice, pues en un frasquito lo colecté y ya después le vacía el otro frasco. Tampoco se hace una mezcolanza de muestras. Entonces, gracias, Humberto. Prácticamente sí, esa es la técnica. Entonces, esta diapositiva es la que les quería mostrar. Prácticamente en esta diapositiva, pues está todo lo que yo les voy a dar, ¿no? Y entonces, a lo mejor parte por parte, pues es como la voy a estar desglosando, pero prácticamente en esta diapositiva viene todo lo que les voy a mencionar de la clase. Si me pasa la siguiente, Andrea, por favor. Entonces, ya después de que hicimos la colecta adecuada de la muestra para un examen general de orina, pues a esta muestra le hacemos varios estudios, desde el físico, un estudio físico que es prácticamente la observación que estamos haciendo a la muestra, si está concentrada, si está diluida, si está con sedimentos, si hay piuria, si la coloración también, si es como té de canela, si es como agua de sandía, si es amarillo concentrado. Entonces, desde el examen físico nosotros podemos ya observar características en esta muestra de orina. También vamos a ver el examen químico, donde prácticamente a través de unas tiras reactivas, que se les llama Lapsticks para orina, donde todo hay un cuadriculado, donde podemos ver ahí la densidad urinaria, el pH, proteínas, nitritos para ver si hay proceso infeccioso, bilirrubinas, hemoglobina, sangre, glucosa. Entonces, todo ese desglosado en la tira reactiva, al sumergir la tira reactiva en la orina, podemos detectar desde ahí proteínas, sangre o hasta un proceso infeccioso. Y posteriormente el sedimento urinario, que es cuando evidentemente ya vemos la muestra, que después de haber sido centrifugada y decantar la orina, queda un sedimento y ese es el que se observa en el microscopio a través de un portaobjetos, donde podemos detectar cristales, podemos detectar eritrocitos, los leucocitos también los podemos identificar, células epiteliales por la descamación de la vejiga, entonces viene a complementar lo que es todo nuestro examen general de hoy. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en el examen físico, pues, si nosotros vemos que la orina está como agua de sandía y dice, acude un paciente y me dice, es que yo vengo con una muestra de orina porque la verdad me asusté. Fui a orinar y al último hice unas gotitas de orina y pintó toda la orina. Aquí traigo una muestra, todavía hice más y aquí está la muestra, que está con, como si fuera agua de sandía o está muy rojo, ¿no? Entonces, desde ahí podemos identificar que ese es un sangrado, pues se puede decir en ese momento, de la vía urinaria baja, ¿no? La vía urinaria baja generalmente es es sangre en la orina rutilante. O decimos, la comparamos como agua de sandía cuando estamos con nuestro paciente. ¿Es como agua de sandía? Ándele, sí es como agua de sandía, porque es una sangre rutilante. Es una sangre que puede hacer coágulos. Es una sangre que puede haber dolor a la micción. Entonces, ¿y qué generalmente esperamos? O es un proceso infeccioso de la vía urinaria, o es una cistitis hemorrágica, ¿no? Entonces, desde la coloración. O puede ser como té de canela. Oiga, yo vengo porque yo me he fijado que ya tiene más de un mes que yo estoy orinando así oscuro. Oiga, ¿cómo oscuro? Negro, blanco, no, oscuro, así como si fuera té de canela. Y todo el tiempo estoy orinando así, desde que empiezo a orinar así,
hasta que termino, es así, té de canela. Entonces, generalmente esa puede ser de origen glomerular, porque la hematuria de origen glomerular está presente desde el inicio de la micción hasta el final. Y cuando generalmente viene de la vía urinaria, casi es al final o a la mitad de la micción. Entonces, es importante porque ahí sí podemos tener, si la orina es té de canela y durante toda la micción, pues entonces probablemente sí sea una hematuria de origen glomerular. O finalmente, pues yo hago de la pipí y resulta, o mi hijo ha hecho de la pipí y yo voy a ver a la taza porque siempre me fijo, y resulta que siempre hace espuma, sí por el chorro, pero he dejado ahí la orina y después se hacen pequeñas burbujitas que ahí permanecen y que no se quitan. Me he esperado hasta media hora y ahí están las burbujitas pequeñas, ¿no? Pues entonces eso puede ser proteínas en la orina, que es una orina espumosa, la llamamos también, pero no es espumosa así por el chorro que cae de la orina y que hace burbujas grandes, no, son burbujas muy pequeñas, y eso puede llevarnos a la presencia de proteínas en la orina, ¿no? O igual aquel paciente que pudiera tener hepatitis, pues es una orina colúrica por el incremento de las bilirrubinas. Entonces, desde que nosotros observamos la orina, o está muy turbia, también podemos tener una orina turbia si este jueves, si este viernes que viene, como va a ser un puente, nos vamos a comer tacos, y siempre echamos carreras para ver quién se come la mayoría de los tacos y aparte cuántos refrescos. Pues es una carga grande de proteínas para el riñón y luego sin agua para diluirlos, pues o no orinamos o lo que orinamos completamente este, turbio incluso, ¿no? Porque no estamos dando nada o hasta con espuma puede ser también, o por la presencia de proteínas, por cargas tan grandes de proteínas que estamos ingiriendo en ese momento y no le proporcionamos agua a los riñones para que lo puedan depurar adecuadamente, ¿no? O finalmente es una orina completamente turbia por un proceso infeccioso de la vía urinaria. Obviamente todo lo que estoy mencionando debe ir correlacionado con la presencia de cuadro clínico, de signos y síntomas que presente mi paciente, ¿no? A lo mejor aquel que está con hematuria de origen glomerular, pues resulta que tiene edema, resulta que está hipertenso, que pueden ser datos de la presencia de una glomerulopatía. O aquel que tiene orina rutilante, pues resulta que es un paciente que hace 5 días le aplicaron quimioterapia con ciclofosfamida porque tiene una leucemia o un linfoma, le aplican la quimio y resulta que la ciclofosfamida nos puede causar cistitis hemorrágica, ¿no? O aquel paciente que fueron unas gotitas al final y la verdad me dolió bastante y me asusté, ¿no? Y tuve fiebre en la noche, ¿no? Y me siento muy distendido y me cuesta trabajo empezar a orinar, pues resulta que es una probable infección de la vía urinaria. O aquel de que la hepatitis, lo mismo, ¿no? Pues tengo fiebre, me duele el flanco derecho, estoy vomitando y ya me di cuenta que orino así completamente amarillo concentrado y mis evacuaciones se están poniendo blancas. Bueno, pues probablemente sea un proceso del hepático, ¿no? O de hepatitis. Entonces, desde ahí, desde que nosotros observamos la orina, pues entonces nos podemos orientarnos ante qué proceso podríamos estar. Entonces, de ahí viene entonces la situación química, los láctics en orina. A ver, pásame la siguiente, Andrea, por favor. Por ahí tengo una diapositiva. Ay, no, no está. Les debo esa diapositiva, la anterior, por favor. No sé si algunos de ustedes o ustedes han visto que sí son tiras reactivas y que vienen en un bote, ¿no? Y entonces esas tiras reactivas se sumergen en la orina y lo que nosotros vamos a comparar, después de sumergir la tira, que trae diferentes colores, en el mismo bote vienen esos colores que están en negativo y después una cruz, 2 cruces, 3 cruces, y va cambiando la coloración de acuerdo o por ejemplo, la densidad urinaria tiene menos de 1005, 1010, 1020, 1030, por la concentración
que intuimos por la coloración o por lo que se pinta cuando sumergimos la tira reactiva en la orina. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la densidad urinaria. ¿Alguien sabe la densidad urinaria de cuánto a cuánto es normal? No. Bueno, la densidad urinaria debe ir desde 1010 hasta 1025. Ujú. Entonces, cuando tenemos más menos, perdón, de 1010, que tenemos 1005, pues quiere decir que ese paciente no está concentrando adecuadamente y que cuando nosotros nos levantamos y orinamos, la primera orina de la mañana vamos a ver que está concentrada, no turbia, está concentrada porque está ahí estamos demostrando la función de concentración. Y entonces nuestra densidad urinaria generalmente la tenemos en 1015, 1020, el promedio, pero va desde 1010 hasta 1025. Uh-huh. Si está menos de 1010 y dice el paciente, bueno, pues es que yo no me levantaba en la noche a orinar y resulta que ahora me levanto pues 2 veces, ¿no? ¿Y es usted diabético? No, no soy diabético. Ujú. O el niño, pues él no se orinaba en la cama. Resulta que a los 2 años y medio controló, ya no se hacía ni de la pipí ni en el día ni en la noche. Y resulta que ahorita tiene 10 años y se está orinando en la cama y no siente, dice el niño que se orina solo. Desgraciadamente, con una enfermedad renal crónica ya avanzada, cuando está en estadios mayores, estadio 3, estadio 4, pues prácticamente puede dejar de concentrar el riñón. Ajá, empieza a haber problemas ya tubulares y entonces ya no concentra. Y si ya no concentra, pues se orina. Empezamos con enuresis, ¿no? Muchas veces dicen, es que tiene enuresis, se hace del baño. Ujú. Dicen, pues probablemente sea una situación psicológica. Es posible una situación psicológica, pero eso es lo tenemos que hacer un diagnóstico por descarte o por exclusión. Primero tendremos que ver que no sea un problema de la vía urinaria o un problema nefrológico ya avanzado. Entonces, de ahí la importancia de la densidad urinaria, que debe ser tomada desde la primera orina de la mañana y que es que valoramos la función de concentración del riñón. Uh-huh. El pH, el pH en la orina, ¿alguien sabe de cuánto a cuánto va? Bueno, el pH en la orina debe ir de 5.5 hasta 6.5. De 5 o 5.5, algunos libros van a verlos de 5 a 6.5, de 5.5 a 6.5. Ajá, entonces efectivamente tiene que estar en ese rango porque ahí vemos la función de acidificación. Hay enfermedades tubulares que tienen que ver con la formación de bicarbonato. Ajá, o la eliminación de hidrogeniones. Entonces, es ahí como también le da la acidez a la orina, porque sabemos que también la acidez es un medio adecuado para evitar que se reproduzcan las bacterias, ¿no? Entonces, si encontramos un pH generalmente, que es lo más frecuente, muy concentrado, que tiene 7.5, 8, o el paciente no está tomando suficiente agua, o el paciente tiene un problema tubular, que está perdiendo la función de acidificación, ¿no? Necesitamos tener un pH ácido para saber que se están eliminando adecuadamente los hidrogeniones y que tenemos un medio ácido para evitar la reproducción de bacterias, ¿no? Entonces, ese es el promedio del pH. Aquí vienen también los leucocitos. También en esa tira reactiva podemos encontrar leucocitos que no debe de haber en la tira reactiva, entonces podemos encontrar, depende del laboratorio, pero la tira reactiva o en los cuadritos donde ya vamos viendo si está negativo, puede haber 25, 100 o más de 500. Depende del laboratorio. Aquí el punto más importante, no a lo mejor que me aprenda este número que viene en el botecito, sino que debe estar en negativo prácticamente en el látex en orina. Entonces, si en la tira reactiva aparece positivo, bueno, ¿qué tengo que pensar? O hay un proceso inflamatorio a nivel a nivel renal o hay un proceso inflamatorio infeccioso de la vía urinaria.
Ujú. Y entonces desde ahí ya mi paciente seguramente ya me dijo, no, pues he tenido fiebre o ya van 2 días que he tenido fiebre hasta de 38,5. Tengo dolor abdominal, pues no exactamente en algún punto, me duele todo el abdomen y siempre tengo ganas de orinar, pero pues ya cuando voy al baño resulta que me cuesta trabajo o orino, pero no me siento a gusto, o sea, tengo obviamente este tenesmo, que no me quedo a gusto, sino siento que quiero seguir orinando. Resulta que en el ápice encuentro leucocitos y cuando veamos el sedimento, pues también vamos a encontrar leucocitos. Entonces, eso o tenemos una glomerulonefritis en ese momento, alguna glomerulopatía. Pues, por ejemplo, el síndrome nefrótico, que ya veremos más adelante, es un proceso inflamatorio en el que puede haber la presencia de leucocitos y sin necesariamente que sea un proceso infeccioso. Nos habla de inflamación. No precisamente la presencia de leucocitos es puro proceso infeccioso. Nos habla de inflamación si no hay ningún otro contexto que nos diga que hay infección. Están también los nitritos. Uh-huh. Los nitritos sabemos que son productos de formación de algunas bacterias y que si están presentes, pues con mayor razón nos hablan de proceso infeccioso. Uh-huh. La cuestión del proceso infeccioso de la vía urinaria, pues sí difiere por etapas. Por ejemplo, si tenemos un lactante menor, que es el menor de 1 año, pues ese chiquillo puede estar, o ese lactante puede estar nada más muy irritable, con distensión abdominal, vomitando o con rechazo a la vía oral, ¿no? Si tenemos un preescolar, pues se va a quejar de mucho dolor abdominal y que no puede orinar. Tiene retención urinaria. Prácticamente hay fiebre y puede estar un poco irritado. Si hablamos de pacientes preescolares, escolares, pues entonces son pacientes que pues van a tener dolor abdominal difuso, que sí van a tener tenesmo o urgencia miccional y pueden tener incontinencia, ¿no? Por la situación del proceso infeccioso de la vía urinaria. Náusea, vómito o hasta diarrea en los escolares, ¿no? Pacientes ya adolescentes o incluso los adultos, pues van a tener ese citenesmo, urgencia miccional, hematuria rutilante, fiebre también pueden tener, disuria, bueno, creo que ya lo comenté, y que son datos más del paciente adolescente, joven adulto o el adulto. Uh-huh. Y la presencia de proteínas también. Las proteínas, ahí sí somos muy específicos, deben estar en negativa, puede estar en trazas, que eso pues también puede ser normal. Una cruz de proteínas nos estaría hablando de 30 miligramos por decilitro. Es una forma cualitativa de determinar una presencia de proteínas en la orina. Entonces, una cruz serían 30 miligramos por decilitro. 2 cruces serían 100 miligramos por decilitro. 3 cruces va más allá de 300 hasta 1 gramo por litro de proteínas, desde 300 miligramos hasta un gramo, y 4 cruces ya serían más de 1 gramo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una cruz de proteínas que serían 30 miligramos por decilitro, el paciente tiene fiebre, el paciente tiene dolor abdominal difuso, ha vomitado, y disuria, pues lo más probable es que sea un proceso infeccioso de la vía urinaria, porque también estos procesos de la vía urinaria, el que tengamos fiebre, podemos tener la presencia de proteínas o de hematuria incluso, pero de forma muy leve. Una cruz o eritrocitos de 5 por K, ¿no? O puede estar negativo finalmente, o negativa las proteínas también. Pero si nosotros tenemos entre 3 y 4 cruces de proteínas, pues entonces quiere decir que aquí la posibilidad es que sí haya un problema a nivel del glomérulo, que sea el que realmente está enfermo en ese momento porque está tirando proteínas donde no debemos tener proteínas en la orina. Y esto nos está hablando de mayores cantidades de pérdida de proteína y que lo más probable es que sea el glomérulo el que está enfermo y que si además a esto que encontramos en el látex en orina encontramos que el paciente tiene edema o encontramos
encontramos también presencia de sangre en el ábscis, bueno, pues es posible que el paciente tenga un proceso glomerular o incluso que tenga hipertensión, que serían los signos y síntomas que nos manifiestan la presencia de una glomerulonefritis. Entonces, si nosotros tenemos nuestro botecito siempre de látex en orina, en el consultorio, incluso como médicos familiares, como médicos generales, ahorita a nivel licenciatura, tenemos nuestro botecito de látex en el consultorio, pues con eso ya nos puede dar un parteaguas de qué podemos tener presente en ese momento con un paciente, ¿no? O igual, podemos encontrar glucosa. Ah, pues el paciente ya tiene, pues soy diabético, doctor. Yo no sé por qué me levanto tantas veces en la noche y me da mucha sed. Pues yo hago mi dieta, pero pues me estoy levantando muchas veces. Resulta que hacen un látex en orina y tiene 3 cruces de glucosa, ¿no? Entonces, evidentemente, pues lo que nos está diciendo el paciente, pues no es real. Ujú. Está sobrepasando el transporte tubular de glucosa y evidentemente ha de tener hiperglicemia y que es un agente osmótico y que por eso se está levantando a cada rato al baño, a orinar, porque esa glucosa está en cantidades elevadas en sangre y evidentemente pues rebasa el transporte tubular y pues se tiene que eliminar a través de la orina, el exceso. Entonces ahí ya podemos ver el descontrol glicémico de un paciente, ¿no? Cuerpos cetónicos, pues generalmente es cuando tenemos ayunos muy prolongados, podemos encontrar estos cuerpos cetónicos. El urobilinógeno, las bilirubinas, pues generalmente cuando tenemos ahí un proceso hepático, que no me meto tanto en lo hepático, pero generalmente nos pueden hablar de algún contexto de lesión hepática o de enfermedad hepática. Y presencia de sangre en la orina, como les comenté, pues de primera instancia lo podemos ver como una orina en té de canela. Algunos sí la asemejan hasta como Coca-Cola o como champán, que es así como cafecito ese vino o ese licor. Entonces vamos a encontrar también sangre en la orina, que puede ser obviamente de 1 hasta 4 cruces, y que eso va sugerirnos la intensidad o la severidad de la lesión que pudiéramos tener en ese momento. Igual, si hay factores que hacen que yo pueda tener proteínas o sangre en la orina, como cuáles, como el hecho de haber tenido fiebre, puedo tener sangre o proteínas, las dos, pero en muy poca cantidad. O una cruz de proteínas y una cruz de sangre. Ajá. Si yo tuve una actividad física, porque soy un atleta, perdón, de alto rendimiento, pues igual puedo tener proteínas o incluso sangre en la orina, pero igual en pocas cantidades. Uh-huh. Si tengo un proceso infeccioso inflamatorio, sobre todo en la vía urinaria, pues también puedo tener la presencia de alguno de los dos o los dos. Y si estuve parado mucho tiempo, también podemos tener proteinuria ortostática. Entonces, pero siempre será en trazas o una cruz prácticamente. Entonces, cuando un paciente acuda conmigo y me dice, pues yo me hice un check-up y sí me tomé un examen de orina y aquí dice que estoy tirando sangre, pero resulta que un día previo tuve fiebre, resulta que un día anterior hizo actividad física intensa o fue a arreglar unos documentos y se lo pasó ahí parado todo el día, ¿no? Entonces, eso hay que interrogarlo, es parte de nuestra historia clínica. Y entonces te dice, bueno, mire, es posible, es muy poco aquí lo que nos está refiriendo. Vamos a hacer un nuevo examen general de orina y tenemos que quitar todos estos factores que nos puedan traducir algunas alteraciones que no son reales. Entonces, un día previo trate de no tener ninguna actividad física y que no tenga ningún proceso infeccioso, y se toma la muestra de chorro medio, le explican la técnica de cómo la debe de tomar y resulta que ya en la siguiente, pues no hay presencia de sangre, ¿no? Hay otros pacientes que evidentemente, sí es que he notado que en ocasiones cuando me da un proceso infeccioso o me da fiebre, orino así como oscuro, como té de canela. Siempre me pasa lo mismo.
se me pone así la orina cuando tengo fiebre o tengo infección de la garganta. Ujú. Hay patologías como la nefropatía por IgA, que precisamente se activa cuando tengo procesos inflamatorios infecciosos y hago hematuria macroscópica. Y si no, generalmente es hematuria microscópica cuando no tengo ningún proceso. Entonces resulta que el paciente está bien, pero sí me refiere este signo cuando tiene procesos de ese tipo y le hago un examen general de orina, pero no tiene ningún proceso, pero sí tiene hematuria. Ujú. Ya en el sedimento vamos a ver ahorita cuánto es lo normal. Entonces, pues depende del grado de sangre que pudiéramos tener en ese momento. Por ejemplo, la rhabdomiolisis, aquellos pacientes quemados, ¿no? Prácticamente se quema el músculo, y lo que sueltan es hemoglobinuria. Y entonces esta obstruye el túbulo, y entonces generalmente pues vamos a tener hematuria macroscópica. Entonces podemos tener a grados ya severos y obviamente los que hacen rhabdomiolisis por esta situación de quemadura o de lesiones al músculo, pues pueden hacer una rhabdomiolisis o aquellos atletas de, de alto rendimiento también pueden hacer rhabdomiolisis y una lesión renal aguda y podemos tener proteínas y sangre en la orina como eventos más severos. O incluso podemos tener eh, agresiones a la función renal. No sé si alguno de ustedes haya escuchado el término de glomerulonefritis rápidamente progresiva, que generalmente es una afección de glomérulo de forma, pues no a lo mejor puede ser abrupta, o sea, muy aguda o subaguda, ¿no? Que se presenta en un tiempo promedio de 3 meses, ¿no? Pero ¿qué sucede aquí? Prácticamente se consume la función renal. Si es el glomérulo el que generalmente aquí está enfermo y se manifiesta como un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, que ya veremos más adelante, y elevación de Azuara. Entonces, aquí vamos a tener un sedimento urinario muy activo. Vamos a encontrar hematuria, vamos a encontrar proteinuria prácticamente, que son índices de lesión renal y que nos están hablando de lesión a nivel de glomérulo. Son casos, la verdad, muy representativos, muy interesantes, pero desgraciadamente eh, a la persona que le ocurre, desgraciadamente sí le afecta la función renal o la lleva hasta el estadio 5 de enfermedad renal, que se queda para siempre con diálisis o se queda en un estado de enfermedad renal crónica, estadio 3, estadio hasta 4 de enfermedad renal crónica, por los eventos severos que tienen de agresión a la función renal por la presencia de una glomerulonefritis y donde generalmente están involucrados los procesos inmunológicos. Tendremos oportunidad de ver algunos temas al respecto y pues ya entenderemos un poquito mejor. Entonces, prácticamente esto es lo que vemos en el látex en orina, todos estos parámetros. ¿A alguien le queda alguna duda? ¿Pregunta? Sí, doctora. En el caso de la glucosa, bueno, ¿en qué casos dijo que se podría ver? Generalmente lo vemos en los pacientes que tienen descontrol glicémico, los pacientes que son diabéticos. Ajá. Podemos tener en algunos pacientes que eso pues generalmente no lo vamos a ver tan frecuente en la clínica familiar. Lo que sí vemos frecuente es esto, el descontrol glicémico de los pacientes con diabetes tipo 2, porque esos pacientes son el pan nuestro de cada día. Ajá. En la consulta de medicina familiar. O sea, la verdad, ustedes saben que la diabetes ya se ha vuelto un problema de salud pública. Ujú. Se dice que ahorita, pues no sé si hace como 5 años estábamos en 7%, o sea, de cada 100 individuos, 7 ya tenían diabetes, ¿no? Y que las estadísticas son que para el 2035, o 2025, incluso que lo tenemos a la vuelta de la esquina, podríamos ya llegar hasta un 20 y luego hasta un 50% de diabetes. Tan solo otra estadística dice que
2 de cada 3 individuos que estamos caminando ya somos prediabéticos o somos diabéticos. Entonces, imagínense el grado de salud pública que tenemos con la diabetes. Muchas veces, o la mayoría de los casos, no, pues yo apenas me hicieron el diagnóstico de diabetes, pues no es real, porque nunca se hizo un check-up, ¿no? Porque tenía la genética, porque está con sobrepeso, porque tiene una alimentación elevada en carbohidratos, pues a lo mejor ya tenía 2 o 3 años de ser diabético. Y entonces muchos debutan con una cetoacidosis diabética, otros van a debutar, bueno, dicen, ¿por qué me estoy levantando a cada rato al baño? Y van contigo, ¿no? Oiga, pero yo soy sano, nada más que ahorita me llama la atención que me da mucha sed, durante todo el día estoy tomando agua, y en la noche pues me levanto y me levanto a orinar. Pues yo no era así, yo soy sano, pero tú tienes tu botecito de lácteos y tomas un lácteos y resulta que tiene glucosa, ¿no? Entonces desde ahí dice, mire, aquí tenemos que hacer algunos exámenes básicos, porque la posibilidad, le interroga si tiene genética para diabetes. Ahora, tiene sobrepeso. ¿Usted fuma? Sí, sí fuma. Eh, ¿Qué es lo que come? Le preguntas de un día de alimentación, pues que come una torta, que toma refresco, que come quesadillas de queso Oaxaca, que come sus bolillos, que come su pasta, que come su pan de dulce, no, pues puro carbohidrato. Entonces, y aquí el APSIX me está mencionando que usted tiene hasta 3 cruces de glucosa. La posibilidad con el antecedente genético, con la dieta que usted lleva, el sobrepeso y glucosa en el lápiz y todo lo demás estable, es probable que usted ya sea diabético. Y entonces vamos a tomar exámenes básicos, tan solo la glucosa, y pues ahí nos dará un punto más para saber si estamos en lo correcto o no. Entonces, generalmente esto es lo más frecuente. Puede haber glucosa también por afección tubular, que puede haber también en los pacientes que han recibido quimioterapia, ¿no? O sea, hay afección tubular, generalmente llegan a ser los pacientes nefritis túbulo-intersticial por la quimioterapia, y pueden, algunos en situaciones severas de afección tubular, hacen hasta un síndrome de Fanconi, que es, tiran prácticamente de todo, tiran calcio, tiran magnesio, tiran potasio, fósforo, y hay presencia de glucosa porque pues ya hay afección túbulo-intersticial. Entonces, ahí también podemos tener la presencia de glucosa. Hay entre comillas, se podría decir, fisiológica, cuando a veces hay glucosa. Nos mandan a algún paciente porque tiene glucosa en la orina, que es mínima, pero al hacer todo el contexto todo un protocolo de estudio al paciente, donde estamos viendo que no es diabético, que tiene los lípidos normales, que tiene un peso normal, que la función renal está normal, que el ultrasonido renal está normal, pues prácticamente se puede decir que esa es solamente vigilancia, y que esa presencia no lo va de glucosa en la orina no lo va a llevar a ningún proceso patológico, mientras el paciente se mantenga sano, se puede decir, ¿no? Pero si al rato se hace diabético, si al rato hace obeso, bueno, pues entonces ya estaremos hablando de otro contexto. ¿Alguien más? Bueno, pásame la siguiente, Andrea, por favor. Bueno, entonces vamos a pasar al sedimento urinario, ¿no? Como les comenté, pues se hace el centrifugado de la orina y se decanta el líquido, y el sedimento es el que se observa al microscopio. Entonces, ¿qué podemos observar en el microscopio? Pues aquí está la presencia de eritrocitos, que ya hemos hablado de ellos, de los eritrocitos, y ¿alguien sabe lo normal de eritrocitos por campo al microscopio? Bueno, lo normal es de 1 a 3 eritrocitos, o de 0 a 3 eritrocitos más bien, por campo.
Algunos libros de medicina interna nos van a decir que son de 0 hasta 4 eritrocitos, o otros hasta 5 eritrocitos. Pero en los libros de nefrología vamos a encontrar de 0 a 3 eritrocitos por campo. Es lo normal. Obviamente, si tenemos un paciente que tiene 4 eritrocitos por campo y le interrogamos cómo tomó la muestra y resulta que es una mujer que un día previo fue su último día de menstruación, pues lo que esperamos es que todavía sea parte de, pero ya es una hematuria microscópica, ¿no? Y que todavía puede ser parte de la menstruación, y entonces pediremos un segundo estudio cuando la paciente no esté menstruando, evidentemente. O que hay eritrocitos, pues resulta que no hubo ningún tipo de aseo, pues evidentemente puede haber la presencia de eritrocitos. Si son 4, dices, pues no tomó bien la muestra, lo interrogas y no la tomó correctamente, tienes que tomar una segunda muestra. Entonces, para nosotros determinar que un paciente tenga eritrocitos en la orina o proteínas en la orina, tengo que tomar 2 a 3 muestras más, quitando todos los factores que comenté hace rato, con un intervalo de 2 a 3 semanas, y si persiste en 2 de 3 de las muestras, pues entonces estaremos haciendo un diagnóstico signológico de hematuria o proteinuria en la orina, y que eso amerita un protocolo de estudio, que lo mandaremos al médico internista o bien al nefrólogo en su caso. Porque si además, como lo comenté, está un paciente con edema o tiene un paciente que nos dice eso, que cuando tiene un proceso infeccioso o tiene fiebre, la orina se vuelve té de canela, pues hasta directamente con el nefrólogo. Si estamos en el medio privado, directamente con el nefrólogo. Si estamos en la institución, pues será con el médico internista. Y de ahí el internista sabrá si lo manda al nefrólogo, ¿no? Con la presencia de hematuria y de proteínas en la orina. Entonces, recuerden, tienen que ser 2 a 3 muestras más, con una diferencia de 2 a 3 semanas, quitando cualquier factor que pudiera condicionar la presencia de ambos o de alguno de ellos. Y hacer mucho énfasis en cómo se tomó la muestra. Obviamente, si tenemos de 50 a 100 eritrocitos por campo, no, pues eso es completamente diferente, ¿verdad? Y hacemos un interrogatorio donde no hay ningún factor que lo condicione y el paciente dice que en las mañanas se nota que está con edema de los párpados, bueno, pues es una cosa diferente, que sí amerita el envío a la especialidad. O tenemos proteínas y resulta que aparte está hipertenso también el paciente y tiene edema de pies, o resulta que tiene proteínas, 3 cruces, es diabético de 15 años, obeso, fuma, lípidos altos, pues generalmente eso es parte ya de una nefropatía diabética bien establecida. Hay clasificación de nefropatía diabética y clasificación de enfermedad renal crónica. Si lo llevamos a la clasificación de nefropatía diabética, pues estaríamos en un estadio 3, 4, donde está más que establecida la presencia de proteinurias. Ya que nos hablen de diabetes, de nefropatía diabética, es donde nos van a hablar de forma amplia de esto, ¿no? La presencia de leucocitos. Los leucocitos, como mencioné, puede ser que o estemos hablando de un proceso infeccioso o estemos hablando de un proceso inflamatorio. ¿Alguien sabe cuánto es lo normal de leucocitos en el sedimento urinario? Debe ser Bueno, negativo, doctor. no, van de 5 a 10 por campo. Ese es el límite, ¿vale? 5 a 10 por campo. Si sobrepasamos y tenemos un cuadro clínico de infección de las vías urinarias, bueno, pues por ahí la presencia de los leucocitos. Pero si resulta que hay un proceso inflamatorio, porque detecto que en ese momento el paciente tiene un síndrome nefrótico, donde el síndrome nefrótico está conformado, sus principales características son la proteinuria en rango nefrótico, hiperlipidemia e hipoalbuminemia, y yo resulta que tengo un látex en orina con 3 a 4 cruces, donde veo o evidencio que hay una proteinuria que pudiera estar en rango nefrótico, que ya veremos los grados de proteinuria, pues entonces pudiera estar ante la presencia de un síndrome nefrótico o hasta un síndrome nefrítico, y resulta que esto es inflamación.
y podemos tener la presencia de leucocitos sin necesidad que sea un proceso infeccioso, ¿no? Igual, a la vez podemos encontrar células epiteliales por la descamación de la vejiga. Si tenemos, generalmente, ¿qué pasa? Pues cuando no tomamos suficiente agua, generalmente hay mucha concentración de la orina a nivel de la vejiga y puede haber más descamación de células epiteliales o también cuando tenemos procesos infecciosos de la vía urinaria, vulvovaginitis, sobre todo en las mujeres, pues porque la longitud de la uretra es mucho más corta y entonces generamos procesos inflamatorios mayores y ahí la presencia de células epiteliales, ¿no? Tenemos también los cilindros. Aquí tenemos un esquemita de los cilindros, ¿no? Los cilindros, obviamente, si es un proceso de pielonefritis, que eso no es cualquier cuadro infeccioso, esos cuadros infecciosos de pielonefritis generalmente nos llevan a hospitalización, porque son cuadros de fiebre persistente, vómito, de dolor abdominal severo, tienes retención urinaria, tienes una disuria bastante severa, o en una hematuria rutilante, pues prácticamente son cuadros clínicos o patologías que ameritan hospitalización, porque es cuadro severo de proceso inflamatorio y de proceso infeccioso de la vía urinaria alta, también así lo nombran algunos libros o algunas guías de práctica clínica, donde lo que vamos a encontrar hasta cilindros leucocitarios. De tanto proceso inflamatorio infeccioso se hacen hasta cúmulos de leucocitos y nos pueden reportar, nos pueden reportar cilindros leucocitarios, ¿no? Tenemos aquí cilindros hialinos. Cuando hablamos de cilindros hialinos, granulosos o cilindros serios, prácticamente estamos hablando casi de acúmulos de proteínas. Entonces, si hay estos, si nos los reportan en el sedimento del examen de orina, pues ahí hay proteínas. Generalmente los hialinos los encontramos en lesiones más agudas, como la lesión renal aguda, o algún proceso agudo sobre algo crónico, ¿no? Aquí vamos a ver que, por ejemplo, tenemos pacientes con diabetes que ya tienen cierto grado de enfermedad renal crónica, pero es un estadio 3, generalmente, que no amerita diálisis, obviamente, pero tienen un proceso de la vía urinaria o una infección, ahora que el COVID, bueno, con la pandemia, que tienen un COVID positivo, pero con un cuadro clínico moderado, pues desde ahí podemos encontrar hasta lesión renal aguda y entonces ahí podemos encontrar que se agudiza su enfermedad renal crónica de este paciente que ya la tenía en estadio 3 y la podemos llevar hasta el estadio 5 y en ese momento encontramos acúmulo de proteínas que se hacen cilindros hialinos. Ajá, o hasta los serios también pueden estar en este tipo de pacientes. Los granulosos y serios pueden estar en enfermedades renales crónicas ya también de cierta forma avanzadas, ¿no? Como un estadio 3, un estadio 4, y son acúmulos de proteínas, o aquellos procesos patológicos que son a nivel glomerular, donde hay la presencia de proteínas, incluso a veces en grados masivos, tirando hasta 7 a 10 gramos de proteínas en 24 horas, donde empezamos que no debemos de tener proteínas, estas sí deben de ser negativas. Si yo hago una muestra de examen general de orina o si hago un estudio cuantitativo de proteínas, en pacientes sanos debe estar negativo. Pero si tenemos patologías como la glomerulonefritis membranosa que tira grandes cantidades de proteínas, podemos encontrar este tipo de eritrocitos. Y ya con enfermedad renal crónica, de cilindros, como los granulosos, como los granulosos generalmente los encontramos en procesos más crónicos de enfermedad renal. Pero si nosotros llegamos a encontrar algunos de estos en el examen de orina, bueno, pues podemos pensar, de una vez sí podemos relacionarlos con enfermedad renal a nivel glomerular o algún paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica ya diagnosticada desde hace 2, 3 años y que, bueno, finalmente o tuvo una agudización o evidentemente lo estamos diagnosticando, pero ya al hacer el interrogatorio ya tiene todo un antecedente de cronicidad. Y tenemos los cilindros eritrocitarios, ¿no?
Aquí también generalmente cuando tenemos, como les había comentado, una nefropatía por IgA, donde el paciente tiene evidentemente es un proceso que involucra a la inmunoglobulina A, que generalmente afecta a la pared del capilar glomerular y que se manifiesta generalmente como una hematuria macroscópica cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso y se hace evidente y el paciente es como la detecta, pero la mayoría de las veces esta patología pues no da sintomatología. Por hallazgo, por algún check-up o por hallazgo que me quiero hacer un examen de orina, ahí se detecta la hematuria, se corrobora, como lo mencioné, con 2 a 3 muestras y entonces de ahí se empieza un protocolo de estudio para valorar una nefropatía por IgA, incluso llegamos hasta la biopsia renal. Si, por ejemplo, tenemos un síndrome nefrítico, que lo que vamos a ver nosotros es que es lo más común que llegamos a ver, que es el síndrome nefrítico secundario a una glomerulonefritis post-estreptocócica o que tuvimos una infección por estreptococo beta hemolítico, podemos tener un síndrome nefrítico, donde el primer signo que se presenta o por el que luego acude generalmente el paciente es por hematuria macroscópica. Y ahí obviamente es una gran cantidad de eritrocitos lo que se está perdiendo y pueden hacer hasta cilindros eritrocitarios. O a veces con fiebres tan persistentes, hay pacientes que tienen síndrome febril pues diario prácticamente y a veces ni siquiera es por un proceso infeccioso, son pacientes que tienen algún linfoma, que esos se caracterizan los linfomas por fiebre persistente, ¿no? Sobre todo del Hodgkin y no Hodgkin. Son fiebres persistentes y también pues con tanta fiebre podemos tener una hematuria persistente y hasta cilindros eritrocitarios. Todo dependerá del interrogatorio que yo le haga a mi paciente y que correlacione con lo que yo estoy encontrando desde un látex en orina o desde una muestra de orina, que incluso los pacientes a veces son de llevar las muestras y miren, lo traje porque quería que viera usted de qué color es la orina. Y lo voy complementando con lo que tengo a la mano, con el interrogatorio y ya con estudios que yo voy a solicitar, pero siempre debe ser como una ruta diagnóstica, que no pidamos por pedir. Y todo es siempre basado en nuestro interrogatorio para saber qué le vamos a solicitar al paciente, ¿no? Desgraciadamente a veces sí nos volvemos médicos de solicitar puros estudios para ver qué encontramos. Y bueno, por último, aquí también tenemos la presencia de cristales. Hay enfermedades como la nefropatía por ácido úrico que no saben cómo lesiona la pared capilar y desgraciadamente hay gente que de verdad nos encanta comer carne y no tomamos agua, tomamos puro refresco. Entonces, el producto de degradación de las proteínas y luego de las carnes, que son proteínas tan complejas, pues puede hacer que tiremos ácido úrico y que hagamos incluso litos por ácido úrico, que ahí también pueden estar mezclados a algunos otros factores que nos hablarán cuando veamos litiasis, como falta de inhibidores de la cristalización, como son los citratos, y también nos ponen más en riesgo de hacer litos. Oxalato de calcio, hay calciurias familiares. Resulta que un papá dice, no, pues yo siempre he padecido de calcio en la orina, le hace estudios a sus hijos y también tienen calcio en la orina, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues sí lo tenemos que identificar. Generalmente, si no hay ningún antecedente importante, sabemos que a veces tenemos excesos en la alimentación. Y entonces lo que debemos de hacer primero, y no toma nada de agua natural el paciente, pues con mayor razón, no, vamos a modificar ahorita la alimentación, se toma sus 2 litros de agua diarios, nada de alimento procesado, nada de pastas, de alimentos refinados como son el bolillo, los pastelitos, las galletas, y una alimentación bien balanceada y agua suficiente, y volvemos a hacer otro examen y pues ya no hay calcio, era el exceso. Pero si a pesar de esto persiste el calcio, bueno, pues entonces ya haremos, esto en el examen de orina lo mismo, es algo cualitativo. Entonces ya pediríamos o una colecta de orina de 24 horas o en una muestra única de orina pediríamos la determinación de creatinina, de calcio o de ácido úrico en su defecto. Y hay tablas donde hacemos nada más la relación de ácido úrico entre creatinina, calcio entre creatinina, y hay rangos de normalidad. Por ejemplo,
el calcio, que es de lo más frecuente que llegamos a ver, hacemos determinación de calcio en orina, creatinina en orina y hacemos la división, y si esta nos da menor a 0.2, es completamente normal, pero si se va por arriba, pues entonces sí es la presencia de calcio y hay tratamientos específicos. Entonces, de primera instancia lo que debemos de tratar es la alimentación en el paciente y posteriormente corroborar nuevamente la presencia. Si después de modificar la alimentación tomamos otro examen, entonces sí ya lo derivaremos al médico internista o hasta nefrólogo para que estudie, le haga unas pruebas de función tubular y determinemos si efectivamente está tirando calcio o ácido úrico, ¿no? Los uratos pues también tienen mucho que ver con la alimentación o incluso pues pacientes con enfermedad renal crónica ya avanzada. No, pero lo más frecuente es que encontremos litos por oxalato de calcio, prácticamente, y en ocasiones por ácido úrico, pero como les comenté, ahí también pueden incluir otros parámetros para la formación de litos de los que ya hablaremos en clase. No sé cuál sigue, Andrea. Creo que le vamos a dejar esta aquí, porque ya sigue lo del ultrasonido. Ajá. Sí, que antes de esto tendríamos que ver lo del ultrasonido, pero esto es lo que correspondería de forma muy puntual, lo que corresponde al examen general de orina en las cuestiones que serían prácticas para nosotros, en qué debemos de estar atentos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, doctora, yo tengo. Ajá. ¿Por qué, por ejemplo, los alimentos como las espinacas causan litos o litiasis? Pues tiene en su degradación liberan oxalatos. Y también se ha visto que los oxalatos son unas sustancias que participan mucho, como por ejemplo el oxalato de calcio, en la formación de litos. Por eso es que a los pacientes se les dice que ingieran prácticamente de todo menos espinacas. Liberan oxalatos. Ujú. Sí, doctora, muchas gracias. No a ti. ¿Alguien más? Entonces, no, digo, sí coman espinacas, pero pues no creo que comamos 1 kilo de espinacas, ¿no? Ahora se ha vuelto de moda las espinacas en las ensaladas, pero pues son buenas, nada más. Obviamente si alguien se sabe con litros, pues evítelas, pero si no, podemos comer de forma racionada y con suficiente agua sin mayor problema. Es importante que tomemos o que ingiramos alimentos que son cítricos, como la piña, la toronja, la naranja, todos esos llevan citratos. O sí, son cítricos y que nos ayudan a diluir elementos como el calcio, el ácido úrico, ¿no? Y esto pues tienen todas las frutas, las verduras, entonces es que son parte de una alimentación bien balanceada. ¿Alguien más? Sí, doctora. Bueno, espero. Adelante. Perdón, en cuestión de los cilindros serios, ¿eso es en dónde lo podemos encontrar? Esos generalmente los encontramos en enfermedad renal crónica o en una lesión aguda sobre una enfermedad renal ya crónica. Que ambos, los tres, nos van a traducir prácticamente presencia de proteínas. ¿Cuál es tu nombre, doctora? ¿Me dijiste? ¿Cuál es tu nombre, doctora? ¿Cómo? ¿A quién yo? La que preguntó. Ajá, sí. Brenda Carballeda. Brenda, ok. ¿Brenda? Sí, Brenda. Ay, gracias, Brenda, es que de repente se corta. Muy bien, chicos, pues digo, espero que nos podamos ver pronto, presencial, y pues nos veremos mañana a las 4, no tienen inconveniente. Bueno, sí, alguien que me conteste.